Buen día para todos. Empezamos la parashat Vaet Hanan. Dice, en aquel momento imploré al Eterno para decir, mi Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, pues, ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como tus obras y como tus actos poderosos? Solamente en estas pequeñas palabras hay mucho contenido, mucho estudio para nosotros. Vamos a ver a Rashi. Dice, imploré. En todo lugar en la escritura la expresión jinún no tiene otro sentido que solicitar o conceder un regalo gratuito. ¿Por qué? Fíjate lo que es. La palabra Vaet Hanan viene de la raíz de la palabra gen. Gen es gracia, dar gracia. Hashem le da gracia a la persona para que la vean bien, le vaya bien. Sí, el gen es algo espiritual, no es algo material. ¿Cómo se obtiene el gen? Es una de las cosas por las cuales se obtiene el gen es estudiando Torah. Estudiando Torah, la Torah le da gen a la persona. ¿Y qué pasa? También estudiar en la noche. Todo el que estudia en la noche dice, no, también en la noche se llama Shuachar, se escucha el Gesed, que un hilo de bondad que Kadosh Baruj Hu también le da a la persona, que se quede en la noche estudiando. Pero eh, también hay mitzvot también que le dan gen a la persona que lo trae Oraham Kadosh, pero este, en este caso sobre todo la Torah le da gen. Sobre Noach está escrito, Noach matzah gen be'enei Hashem. Al final de la Parashat Bereshit, ahí dice que Noach halló gracias a los ojos del Eterno. Ahí vemos también la palabra gracia, que es la palabra gen. Entonces, ¿qué sucede con ese gen? Entonces explican los comentaristas, Rabbi Nachman lo trae también, que cuando la persona puede pedir cosas, o puede ser de que de repente no le no se merezca algo que a Kadosh Baruj Hu le pueda dar, pero como él halló gracia a los ojos de Hashem, a Kadosh Baruj Hu se lo da, incluso que no se lo merezca, incluso que no se lo merezca. Eso fue lo que pasó con Noach, porque con Noach está escrito en el Tratado de Sanedrín, en la página 108, que Noach estaba dentro del decreto del diluvio. Noach también tenía que morir en el diluvio. ¿Y por qué no murió? Porque halló gracia a los ojos del Eterno. Por eso no murió. No se podría decir, pero ¿qué hizo Noaj? A ver, Noaj está escrito que fue un justo, ¿sí? Íntegro. Al principio, justo íntegro que andaba con el Eterno. Entonces, ¿cómo puede ser una cosa así? Que en el Zohar Kadosh dicen que Noaj, el problema que había con Noaj fue que Noaj no hizo tefilá por su generación. Y si la hubiera hecho, se hubieran salvado. ¿Por qué no la hizo? Es otra cosa, explicaciones por qué él no llegó a hacerlo y todo lo demás, pero de por sí ese fue el problema que él tenía y por eso dicen que él tenía que también estaba dentro del decreto de la generación del diluvio. Aquí también Moshe Rabbeinu se ve que él no puede entrar a la tierra de Israel, por lo tanto él le pide a Kadosh Baruj Hu de forma gratuita, como dijimos así, o sea, quiere decir que no por mis méritos o cosas así me deje entrar, sino por esa gracia, por ese gen, por ese, por esos, em, ese gen que a Kadosh Baruj Hu, incluso que no se lo merezca o no pueda, en este caso, no quiere que entre, se lo dé. Y eso es más a profundidad de lo que trae aquí con referente a Moshe Rabenu. Por eso dice aquí, esto sugiere que Jinún en toda su variante implica implorar, pedir o solicitar algo de otra persona, no como un derecho o exigencia, sino como regalo o
ateniéndose a la generosidad y gracia que es la bondad gratuita de la otra persona, en este caso, obviamente, de Akadosh Baruj Hu, que cuanto él no le da bondad a las personas incluso que no se las merezcan. Entonces dice aquí, esto implica que aunque los justos podrían hacer que sus peticiones a Dios dependieran de sus buenas obras, no solicitan nada del Santo Bendito excepto como de vida gratuita, como un regalo gratuito. Cualquier petición que un ser humano hace a Dios tiene que estar sustentada en cualquiera de dos cosas, la generosidad divina o el mérito humano. Si a fin de lograr algo un justo invoca la intervención divina en aras de sus propios méritos, en cierto sentido es como si los estuviera usando. Por ello, según la obra Nahalat Jacob, los justos prefieren no reducir sus méritos en este mundo utilizándolos como base para sus peticiones y en vez de ello prefieren apelar a la gracia divina ilimitada. Ahora bien, según el Maharal de Prague, esto solo se aplica cuando el justo hace una petición por sí mismo. Es aquí donde él prefiere no invocar sus méritos personales, ya que no desea vanagloriarse delante de Dios como si poseyera mérito suficiente para que Dios le conceda su petición. Sin embargo, cuando se trata de solicitar un favor a otra persona, los justos suelen invocar los méritos de esa persona para que Dios le considere con mayor benevolencia. Seguimos con Rashi. En este contexto implica lo siguiente: como antes Dios había dicho a Moshe, agraciaré cuando desee agraciar y tendré misericordia como cuando desee tener misericordia. Moshe enunció esta petición de Dios utilizando la expresión Vaejaná, imploré. Por eso él dijo esta frase, ¿sí? La frase que Rashi cita también puede ser leída así: agraciaré al que desea agraciar y tendré misericordia con el que yo desee tener misericordia. Esa fue la respuesta que Dios dio a Moshe cuando éste solicitó conocer su gloria, petición hecha en el contexto de su súplica para que Dios perdonara a Israel por el pecado del becerro de oro. En sentido estricto, Dios no debe nada al ser humano, y éste no puede hacerle ninguna petición o reclamación apelando a un derecho intrínseco. Por consiguiente, al que lo que Dios le da lo hace a título de generosidad, de da vida gratuita. Esta cualidad divina se llama gen, gracia. Cuando Dios dijo agraciaré al que desea agraciar y tendré misericordia con el que yo desee tener misericordia, además de lo que directamente quería decir a Moshe en este contexto, también le estaba implicando que él dirige el universo, que es lo que representa su gloria, por medio de esa cualidad de bondad gratuita. Según Gurarie, fue precisamente porque Dios escogió esta expresión, agraciaré, para aludir a su dirección del universo, lo que hizo que Moshe supiera que cuando haya que hacer una petición a Dios, hay que hacerlo bajo esos mismos términos. Seguimos. Según otra explicación, esta es una de las 10 expresiones que se llama oración, como se declara en el Midrash de Sifri, o sea, implorar. Hay implorar, hay clamar, ¿sí? Eh, plegaria, rezar. Bien, hay varios, cada uno es diferente, obviamente, cada uno es diferente. Clamar es en el corazón, de repente implorar con llanto, sí, muchísimas cosas, tipos de expresiones, de expresiones que se llaman oración. Dice aquí Rashi, en aquel momento, después de que conquisté el territorio de Sihón y el territorio de Og, pensé que quizás el voto que Dios había hecho había sido revocado. ¿Qué? Dice aquí, Moshe se refería aquí al voto que Dios había hecho de no dejarlo entrar a la tierra de Israel, como relata en Bamidbar 20:12. Que dice: entonces el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, porque ustedes no hicieron que se confiaran en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel, por ello ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Allí em, dice aquí, esto explica por qué Moshe dice que fue en aquel momento que imploró a Dios. Lo que quiere decir es que su petición a Dios se originó en lo sucedido después de su conquista de estos dos reyes.
En aquel momento Moshe pensó que su victoria indicaba que el decreto divino de no permitirle entrar a la tierra de Israel había sido anulado. Pero ¿por qué él pensó eso precisamente? No por haber derrotado a estos reyes, sino porque inmediatamente a través de ello, como lo trae el Orahaim Kadosh, él empezó a repartir la tierra de Israel, o la parte de afuera de la tierra de Israel, que le entregó una parte a Rubén, a la tribu de Rubén, vimos en las parashot anteriores, otra parte a la tribu de Gad y media tribu de Menashe. Y aparte de eso, mandó a hacer ya las tres ciudades también, dio la orden de a las tres ciudades de, de las ciudades de los Leviim también, de que le dieran las tierras a los Leviim y todo lo que tiene que ver con la persona que asesina por equivocación, que vimos también en las parashot anteriores. A lo que Moshe Rabbeinu empieza a hacer eso, empieza a dar él pensó, dijo, fíjate, yo ya estoy repartiendo la tierra de Israel, estoy dándole, lo más seguro es que ya puedo entrar, por lo tanto imploró en ese momento. Pero con todo y eso también, Orahaim Kadosh trae de que hay varias opiniones cuando fue que imploró, porque ahí también dice que imploró también cuando el becerro de oro, cuando el becerro de oro, cuando lo de los dos reyes Sihón y Og. Hay varias opiniones de cuándo se dice ahora Jaime Kadosh, debe ser libre de los Haim, tanto esto como lo otro de lo que dijeron los sabios, obviamente que sucedió, ¿sí? No es ninguna disputa de cuándo lo hizo, sino que él en todos esos momentos, él pidió, tanto cuando el becerro de oro, cuando después, cuando sucedió lo de los reyes Sihón y Og, en todos esos momentos, él pidió. Dice aquí para decir, dice Rashi, para decir, este es uno de los tres lugares en los que Moshe dijo ante el omnipresente, no te dejaré sino hasta que me hagas saber si concederás mi petición o no. De todas maneras, según lo que dice Rashi, también es difícil, porque para decir siempre decir para decir a los demás, y en este caso para decir a quién. Entonces él explica que para decir quiere decir de que Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu que no lo iba a dejar hasta que le considera la petición o no. El Orhaim Kadosh dice una cosa muy interesante, muy bueno. ¿Por qué Moshe Rabbeinu le dice esto a Israel en este caso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué les dice a ellos que él imploró? Hashem no lo dejó pasar, imploró para que lo dejara pasar. Una de las cosas es porque él quería que Israel también hicieran plegaria por él, y si Israel hubieran hecho la plegaria por él, se hubiera revocado se hubiera anulado el decreto. Pero Israel no entendieron los remasim, todo lo que él les decía. Él no les dijo explícitamente, recen por mí para yo poder entrar. Él se los dice en forma de que no vine, no puedo entrar, para que ellos entiendan, ay, ni Moshe Rabbeinu no puede entrar, vamos a pedir por él para que entre. Pero Israel no lo entendió y no pidieron por él. Esa es una de las cosas. Dos, para decirle de que no haya decir de que, mire, Moshe Rabbeinu pidió por él, pero por Israel no pidió para que también entraran. ¿Sí? En este caso, entonces habría problema con lo que dice Rashi, que él pidió solamente cuando mató a Sihón y Og. Porque cuando él acabó con Sihón y Og, eso ya fue después de los 40 años, cuando ya la generación que salió de Egipto había muerto. Entonces, ¿para qué va a venir a hacerte fila ahorita? Plegaria ahorita si ya todo el mundo murió. Él de aquí se da cuenta que también hizo plegaria antes, lo que dijimos precisamente antes, que lo que dice Abraham Kadosh, de que él hizo también plegarias antes por la generación del desierto, de la que salió de Egipto, que por lo que pasó con lo que pasó con los espías, Akadosh Baruj Hu decretó que no iban a entrar a la tierra de Israel. Ahora, la cosa es que él le quiere decir a Israel de que le imploró por él, ¿no? ¿Y a dónde está? Pero ahí no dice que imploró por Israel. Dice Abraham Kadosh una cosa muy grande, dice que primero él quería revocar el voto de él, el decreto que estaba sobre él, y después de hacerlo así, como está escrito en el Tratado de Nearín, la página 66, después ahí dice que
cuando se revoca cuando se revoca un voto, se anula un voto por un poco el voto, se puede revocar todo el voto completo, ¿sí? ¿Me explico? Que él quería revocar primero el voto de él para después seguir con Israel y revocar también el de Israel, anular el de Israel para que pudieran entrar. Eso era lo que él quería decir y eso es lo que él le dice a Israel, de que no piensen de que él no pidió por Israel y que él tenía la intención de después de pedir por él, pedir por Israel, por esta regla general de los votos, que a la hora de que se revoque una parte del voto, se puede revocar todo el voto completo. Y eso era lo que él quería hacer. Él lo quería hacer, anular todo. Pero a la hora que él no pudo anular el decreto de él, no pudo anular el decreto de Israel. Eso fue lo que sucedió. Pero obviamente que pidió por ellos también. De todas maneras, eh, de todas maneras, dice, entonces, por qué empezó dice Abraham Akadosh, ¿por qué empezó con él y no empezó con Israel? Dice que empezó por él, por lo que de por sí es más fácil empezar por él, sabiendo que él es un justo y no tiene transgresiones, y es más fácil de revocarlo. En vez de empezar con el de Israel, que son una multitud y que tienen transgresiones, y es mucho más difícil. El Midat Adin, los juicios no van a dejar, el rigor de los juicios no va a dejar que revoque la esta. Entonces, por lo tanto, él pensaba revocar primero el de él para después revocar el de Israel. Así explica el Orahaim Kadosh. Muy, muy, muy interesante. Muy bueno. Le dice Rashi, Dios mi Señor Dios, este nombre significa misericordioso en el juicio. Dice este versículo, está escrito dos nombres divinos. Primero el Amonai y el segundo el Yud-Keh-Vav-Kei. El primer nombre derivado de la palabra Adon, que significa Señor, literalmente quiere decir mi Señor, como tal representa la idea de autoridad y juicio divino sobre el mundo. El segundo es el tetragrama, representa el atributo de misericordia y bondad divina hacia el mundo. Es obvio que Rashi quiere enfatizar que aquí Moshe aludía a la conjunción de estos dos atributos divinos opuestos. Por un lado, la misericordia, por otro lado, el juicio. Lo que no resulta claro es de qué modo aprende esta conjunción. Dice que no sabe cómo, pero se sabe que como están los puntos en la palabra Yud Keh Vav Kei, en los puntos que están en la parte de abajo, el que tenga el Torah con Rashi puede verlo, esos puntos son como la palabra Elohim. Entonces de ahí se sabe que cómo es que Rashi llegó a eso. Lo que no resulta claro que, como dice aquí, resulta claro que el problema aquí es el tetragrama vocalizado en ina, que una vez lo trae también, es decir, que está precedido por la palabra Amonai, es leído como si estuviera escrito Elohim. ¿Quién? Cuando dice Amonai y después viene Yud Keh Vav Kei, se lee el Yud Vav Kei como Elohim. Entonces, eso es una regla que hay sobre eso, sobre los nombres. Ahora bien, el nombre divino de Elohim también expresa la idea de autoridad y juicio y por ello representa el atributo de justicia divina sobre el mundo. Moshe Rabbeinu quiere decir que lo dentro, incluso que Akadosh Baruj Hu haga juicio es misericordioso. Esa es lo que él quiere decir también. Según Mizrahi, hay dos formas de entender este comentario de Rashi. La primera, asumir que Rashi explica la confusión de los nombres escritos. En tal caso, cuando dice que Dios es misericordioso en el juicio, quiere decir que en el nombre Amonai, que representa autoridad y juicio, aquí aparece matizado por el tetragrama, que representa misericordia. La segunda opción es asumir que Rashi no explica la confusión de los nombres escritos, sino el hecho de que a pesar de estar escrito Yud Keh Vav Kei, este nombre es leído como Elohim, que también representa el juicio divino. En tal caso, Rashi no explicaría qué función ocupa aquí el nombre Amonai. Según esto, habría que entender la frase mi Señor, que es misericordioso en su juicio. O sea, lo que dijimos prácticamente en lo que dijimos anteriormente. Ahora, Jaime Kadosh dice que también Moshe Rabenu dice misericordioso en el juicio. ¿Por qué? Porque
¿quién en el mundo podría justificarse ante el Creador en un juicio? Ahora está escrito ya, "Ki lo yitzdak lefaneja kol hai". No se va a justificar delante de ti ningún ser humano, todos los seres humanos, no hay un ser humano, ni siquiera de ahí hasta tanto, dice que si Akadosh Baruj Hu viniera en juicio, solamente en juicio, sin misericordia, a los patriarcas, no pasarían el juicio. Hasta tanto, fíjate lo que es, si no hubiera misericordia en el juicio, hasta tanto. Por otra parte, Orahaim Akadosh también habla de que de por sí, de que el juicio tiene que ver con Moshe Rabenu, el decreto que se le decretó a él, y la misericordia tiene que ver con el decreto sobre Israel. ¿Por qué? Porque de por sí él alcanzó a pedir por él, pero por Israel quedó como en el caso de, como dijimos anteriormente, de que él iba a querer después de eso revocar, anular el voto también de ellos. Pero de por sí no llegó a hacerlo. No llegó a hacerlo por el simple hecho de que no pudo revocar, anular el voto de él, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, por una parte se dice el nombre, que es la parte de que, la parte en inglés, la parte que se escucha, que se ve, por decirlo así, que se dice el nombre Elohim. Por otra parte, está escrito en Yud Kei Vav Kei, la misericordia, ¿ok? Como queriendo decir, por una parte pude pedir por mí, pero por Israel no alcancé. Quiero que lo mismo, por decirlo así, por lo que habló, se habló sobre el decreto de él. Por Israel no pudo hablar, no pudo alcanzar a hablar, por lo tanto está el nombre de Yud Kei Vav Kei en Nistar, que es lo que no alcanzó a decir. También en lo que él quería hacer. Así explica el Orahaim Akadosh. De aquí se aprende también donde dice, en aquel momento imploré. Quiere decir de que hay momentos en los cuales se puede implorar y se puede pedir, y hay momentos que no. Por ejemplo, estas 3 semanas, en estas 3 semanas, ahorita que estamos en lo que se llama Ben Hametzarim, los días de estrecho, por lo normal, eh, cuando la persona se compra una vestidura nueva o son frutas nuevas que cambian cada año o cosas así, sí, se dice una bendición por haber llegado a ese momento. También cuando llegan los festividades y todo eso, que uno le agradece a Shem por existir y por poder cumplir la mitzvah. Pero en estas 3 semanas te dicen que tenga mucho cuidado de no hacer esa braja, porque estas 3 semanas son 3 semanas de Puranut, de, de catástrofes que le han pasado a Israel. No son días buenos, no son buenos, son días que de por sí pertenecen a Esaf, y por eso los dos templos se destruyeron en esta época. También lo que sucedió en la Inquisición empezó aquí, también la Shoah, el Holocausto también empezó en esta época. Todo empieza en esta época porque esta época es muy difícil. Entonces, por lo tanto, no se hace. No es un buen tiempo para implorar. O de cuántos son tiempos buenos para implorar, para hacer Teshuvah, por ejemplo, los 21 días de Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah, esos 21 días que hay. También se sabe en Elul, ahorita que llega Elul, se empiezan a hacer las Slijot, también son buenas preparación para hacer Teshuvah. Ramban trae que entre Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, los 10 días que hay, son días que incluso una persona hace Teshuvah, es como el Tzibur, como muchas personas que hacen Teshuvah, que lo Akadosh Baruj Hu le- lo recibe sin ninguna condición. El resto del año, difícil. Miran a ver quién es la persona, qué hizo, qué no hizo, qué tipo de Teshuvah hizo, en esos 10 días, y después lo que pasa hasta que termina todo el Hoshana Rabbah, todo el Sukkot, todo eso son días que la persona puede hacer Teshuvah, lo reciben, todo lo demás. De hoy va, voy, esos son 21 días que hay allí. Y también estos 3 semanas de estrecho de Ben Hametzarim también son 21 días, dice el Maharsha. Esos 21 días va por estos 21 días. Kadosh Baruj Hu dice, le dijo a Moshe Rabenu, le dijo a Moshe Rabenu le dice a Hashem, si ellos me preguntan
¿quién me mandó? ¿Qué les voy a decir a ellos de quién me mandó? Le dice a Kadosh Baruj Hu, dile que el que sea es el que te mandó. Ekie Asher Ekie, ¿quién? Sea el que sea, o no sé cómo se pronuncia bien en español, pero es un nombre sagrado de Ekie. Ese nombre de Ekie tiene la gematria de 21 también. Por eso le dice Ake Asher Ekie, dice Marsha, el Marsha dice que esos son los 21 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur y los 21 días que hay entre los tres semanas de estrecho. Entonces, una u otra la persona, Kadosh Baruj Hu utiliza para que la persona haga teshuvah. Son días para hacer teshuvah. O que la persona haga teshuvah en la felicidad de la, por sí mismo, obviamente, y no por algo que venga ajeno, algo que haya sucedido, alguna tragedia, algo por el estilo, no aleno, y lo haga por felicidad de las festividades y los días que son de hacer teshuvah y todo eso. Hojas de shalom, si no hacen teshuvah, Akadosh Baruj Hu trae desgracias en estas 3 semanas de estrecho, de Vera Mecharim, para que hagamos teshuvah, pero de forma más difícil. 21 por 1. Por eso es que dice que Hashem le dijo a Ekie Asher Ekie. 2 veces le dijo Ekie porque es 21 y 21 por los dos tipos, por los 21 aquí, 21 días, 21 días. Pero entonces después le dice a Kadosh Baruj Hu, pero diles que Ekie Shalahan. Solamente le dice una sola vez Ekie. Antes le dijo 2, diciéndole que hay 2 formas de hacer teshuvah. Después le dice solamente una sola vez para decirle que obviamente que Akadosh Baruj Hu, con su gran bondad y misericordia quiere que Israel regrese en Betshuvá, obviamente en los 21 días de Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah, que hagan Teshuvá para que Akadosh Baruj Hu no les traiga ningún tipo de tragedia ni nada por el estilo Hasbe Shalom. Ustedes lo que quiere decir, una cosa muy importante. Por eso son momentos que dice Et Ratzon. ¿Cuándo es Et Ratzon? ¿Cuándo es ese momento de voluntad divina, de voluntad de que las plegarias se pueden recibir? Dice el tratado de Brajot, ese Ratzon es vidió cuando el Tzibur Palelim. Es precisamente cuando el público están haciendo la plegaria en la sinagoga. Se abren los portones del cielo y se reciben las, las plegarias. Son días buenos. Se sabe que Adar es un mes muy bueno para Israel también, por todo lo que sucedió. Nisan, un mes muy bueno. Iyar, Sivan, son meses buenos para Israel. Y ahí hay momentos de razón, de voluntad, esos momentos en los que Moshe Rabbeinu imploró. Y hay momentos que no son buenos, como el momento que sabía Bilam en cuándo hacerla maldecir. También hay un momento donde dice el Tratado de Brajón en la página 7, también la página 5 de Abodá Sará también, que dice que hay un momento en donde Akadosh Baruj Hu se enoja. Lo vimos en Balak. Akadosh Baruj Hu se enoja. Es un momento muy pequeño, en lo que dura diciendo momento. Ese es un momento. Y en ese momento es un momento que hay juicio sin misericordia. Y si la persona en ese momento dice algo de la boca, no sé, le dice una maldición a otra persona o algo por el estilo, se da, se da sí o sí. Y Bilán sabía ese momento. Y también sabía los momentos obviamente de bendición, cuando iba a recibir bendición y todo lo demás. Por eso es que Balak le dice, yo sé que tú sabes que el que bendice será bendecido y el que maldiga será maldecido. Claro, obviamente tú sabes todas las cosas, tú sabes que él le va a llegar una bendición o algo por el estilo. Entonces, ¿qué haces tú? Supuestamente lo bendices y entonces después llega la bendición, dices que es por ti que tú lo bendeciste. Por eso es que eso es lo que dicen los comentaristas sobre eso también que le quiso decir Balak. De todas maneras, ese es el momento de implorar. Primero que todo dice Bait Hanan, primero cómo la persona tiene que rezar, implorar, tiene que implorar en el rezo, implorar, pedir, clamar a Kadosh Baruj Hu. Primero que todo. Segundo, implorarle a quién le va a implorar, a dónde va a implorar. Tiene que tener mucho cuidado, que si la persona llega a implorar o decir o pedir o algo, incluso si va a la tumba de un tzadik y le pide al tzadik que le dé salvación o cosas por el estilo, de una vez entró en idolatría, queriendo decir supuestamente que el tzadik tiene fuerza para salvarlo.
La persona tiene que decir, por los méritos de este tzadik, que Akadosh Baruj Hu me haga esto, eso sí, porque sí, por los méritos del tzadik, no más que eso. Entonces, primero que todo, ¿a quién la persona le tiene que rezar? A la fuente de la bondad y la misericordia que es Hashem. Por eso dice, Hanan el Hashem, al Eterno. Tercero, en el momento ideal para pedirlo, como dice aquí, en aquel momento. ¿Sí? Primero en plural, segundo en aquel momento, tercero, Baet ahí. Y cuarto, para decir. Para decir quiere decir de que la persona tiene que eh, sacar las palabras de la boca y decirlas bien como debe ser, especificar lo que quiere hacer. Si la persona dice, por ejemplo, a Kadosh Baruj Hu le pide, por ejemplo, que le dé, en aquel momento el Orahaim Kadosh lo trae, en la época de antes que un judío le pidió a Kadosh Baruj Hu iba caminando y el trayectorio era largo, le dije que le diera un burro para poder subirse en el burro y poder llegar al lugar donde quería llegar. De repente llegó un goy que la asna, tuvo un burrito pequeño y el goy le dice al judío, colócate el burrito él no puede caminar, colócatelo en la espalda para que lo lleves. Ajá, fíjate lo que es. Pidió un burro y resulta para montarse y resulta que fue al revés. ¿Por qué? Porque él no especificó para qué él quería el burro. Tenía que decirle, incluso que Kadosh Baruj Hu sabe, pero él tiene que especificar, tiene que decir para qué. Dame el burro para montarme en él y poder llegar Si la persona, por ejemplo, quiere llegar al autobús y ve que está un poquito ya casi llegando, le dice a la persona, a Kadosh Baruj Hu, ayúdame que llegue a tiempo al autobús, y no solamente que llegue a tiempo, sino que me pueda subir al autobús y sentarme en el autobús. La persona puede llegar al autobús y el autobús sale, se va. Esa es la cosa. Eso es lo que quiere decir para decir, y lo trae Abraham Akadosh, que esas son las cuatro reglas muy importantes en las cuales la persona tiene que tener en cuenta sobre la tefilá, sobre la plegaria, de cómo tiene que ser la plegaria, cómo se tiene que hacer, en cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Es muy importante sobre esto todo. De aquí también se aprende, para terminar también, se aprende sobre la tefilá. Aquí vemos que Moshe Rabenu, cuando empezó a implorar, no le empezó a pedir de una vez que lo dejara entrar y todo lo demás, sino que empieza a alabarlo. Dice, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, pues ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como tus obras y como tus actos poderosos? Después que lo alaba, que es lo que trae en el Tratado de Brajot en la página 32, que dice, de ahí se aprende que la tefilá tiene que ser así. Primero tú alabas a la persona y después le pides. Y no solamente con respecto a Kadosh Baruj Hu, también con la persona, a la esposa, al esposo, o incluso si quiere llamarle la atención a una persona también. Primero alábalo. Dice, o a tus hijos también. ¿Le vas a decir algo? Le dice primero que todo, eres un niño muy bueno, tú haces cosas buenas, tú sabes que tú eres una persona justa, un tzadik y todo lo demás. ¿Por qué haces una cosa así? No deberías hacerla, no está bien para ti, no se ve bien, no lo hagas, no sé qué. Primero lo alabas, después le dices, también con la esposa, le alabas, le dices las cosas pero de forma suave como dice el, el, el Mishlei, ¿qué? De que, eh, de que la lengua suave, cuando la persona habla suavemente, obviamente que Tishbor Garen quiere decir de que como que rompe quiere decir como, literalmente como si rompiera la garganta, pero no es así, sino que simplemente que la persona recibe lo que se le pide, porque sabe que lo estás haciendo por amor, sabe que lo estás haciendo porque en verdad quiere que ella se corrija. Cuando la persona le habla de forma como atacándola, ¿sí? Entonces la persona se da cuenta que lo está haciendo simplemente por su interés, porque él se cree que es mejor, porque esto, porque lo otro. Eso no está bien. Así no se hace. Eso está completamente, y eso prácticamente todo el mundo lo hace. ¿Qué pasa con los niños hoy en día? La persona hace una cosa que no debería hacerlo y de una vez ¡plum!, lanza
su, su cólera y todo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué? No, personas no saben cómo se les tiene que hablar a los hijos, cómo se les tiene que hablar a la esposa y todo lo demás. Yo no digo que sea un ejemplo para el mundo, ¿sí? Pero sí, porque a veces entra el Yetzer Hara y todo lo demás, sobre todo en esos momentos que te dicen algo que no debería ser, y una vez, plum, el Yetzer Hara una vez te mete en la cabeza que tienes que responderle, tienes que hacer, ¿cómo te va a dejar hacer eso? Bueno, el Yetzer Hara sabe cómo hacer las cosas muy bien, sobre todo cuando la persona puede trabajar en su humildad, ¿bien? Cuando la persona piensa que supuestamente él es alguien, entonces responde y todo lo demás, pero si la persona sabe que quién soy yo, que no sé qué, no sé qué más, qué importancia tengo también y todo lo demás, recibe todo lo que la persona le dice, él sabe que lo que le están diciendo, todo pero proviene del Creador. Esa es la fe en el Creador, la verdadera fe. Entonces, aquí vemos cómo nos trae en el Tratado de Berajot en la página 32, que la persona, de aquí se basaron también los Anshe Knesset Agdola de la Gran Asamblea para instituir la tefilá, para hacerla de esa forma. Que la tefilá, lo que se llama la Amidá, la Shmona Esrei, ¿sí? Se basa en eso, de que al principio tú dices tres brajot, tres bendiciones que tienen que ver en alabanza al Creador, y luego solamente después empiezas las bakashot, que son las peticiones, y terminas agradeciendo. Así es la plegaria en Israel. De aquí se aprende. ¿De dónde? De Moshe Rabbeinu es una de las fuentes de que se aprende cómo se tiene que hacer la tefilá, por lo que Moshe Rabbeinu le dice a Kadosh Baruj Hu, lo alaba al principio y solamente después le dice, por favor, déjame pasar a ver esa buena tierra que está al otro lado del Jardín, ese buen monte y el Líbano, sí, le empieza a pedir después de la alabanza. Entonces de ahí se aprende eso, que es muy importante también a la hora de la persona hacer incluso una plegaria que no tenga que ver con el Shemona Esrei, sino que una plegaria personal, por ejemplo. Que la persona no empiece una vez a decirle a Hashem, dame esto, dame lo otro, dame lo otro, dame lo otro, como si la persona, no es anti, Hashem es un supermercado que le pide, le pide, le pide, le pides. No, alábalo, dile, agradecele, después le pides, por favor, por tu gracia, por tu bondad, por su misericordia, ayúdame esto, ahí le puedes decir. Entonces, con esto terminó la primera parte de lo que era para Shabbat Hanan. Que tengamos buen día de explotación.